En 2023, por tercera vez en 30 años, Australia entró en una recesión per cápita. ¿Qué significa esto? Básicamente quiere decir que la cantidad de bienes y servicios producidos por persona en el país ha disminuido durante más de 2 trimestres consecutivos. La anterior fue en 2020, donde todo el mundo entró en recesión ya que con el confinamiento no se podía trabajar, y la anterior a esa fue en la crisis de 2008. Como resultado de esta recesión, los salarios en Australia han bajado a niveles que no se veían desde junio de 2011. Y a todo esto súmale que ha sucedido tras varios eventos desastrosos como incendios forestales devastadores, la pandemia y los confinamientos. Una encuesta reciente reveló que la mayor preocupación de los australianos es el costo de vida. En las últimas décadas, Australia ha experimentado uno de los mayores aumentos en los precios de las viviendas que el mundo haya visto. Desde 1973, los precios de las viviendas en las ciudades principales de Australia se han multiplicado por 36. Sydney, en particular, es ahora la segunda ciudad más cara del mundo para vivir. ¿Cómo llegamos a esta situación? En este vídeo te vamos a enseñar el lado oscuro de Australia. Australia es conocido por ser uno de los lugares más hermosos del mundo, con océanos, playas, ciudades y parques de primer nivel. Sin embargo, vivir aquí no es tan fácil como parece. Para comprar una casa de tamaño medio en Melbourne, una familia necesita ganar al menos $170.000 al año. En Sydney, esa cifra sube a $260.000 al año. Si comparamos esto con el ingreso familiar medio en ambas ciudades, que es de $100.000, está claro que ser propietario de una vivienda está fuera del alcance de la mayoría de los australianos. Algunos podrían pensar que este problema es exclusivo de Sydney o Melbourne, pero no es así. De hecho, desde 2020, los precios de las viviendas en otras ciudades en porcentaje han subido más, como Adelaide con casi un 50%, Brisbane y Perth con un 30%, mientras los salarios solo han crecido un 12%. Ser dueño de una casa es cada vez más difícil para muchos australianos, especialmente para los jóvenes. Los jóvenes no han tenido la oportunidad de beneficiarse del aumento del valor de las viviendas y están constantemente tratando de ponerse al día. Como resultado, las tasas de propiedad de viviendas para personas menores de 34 años han disminuido casi un 25%. Un ejemplo extremo de la crisis inmobiliaria en Australia es una casa en Sydney sin cocina, baño ni electricidad que se vendió por $3,5 millones. De hecho, la propiedad recibió 30.000 consultas en un mes. ¿Y qué pasa si solo quieres alquilar? Desafortunadamente, alquilar tampoco es una opción fácil. Los alquileres medios en Sydney superan los $3.000 al mes y en Brisbane están alrededor de los 2.500. Históricamente, los precios de los alquileres en Australia subían de manera razonable cada año. Sin embargo, desde 2020, los alquileres han aumentado más de un 8% anual. La gente se encuentra en una situación muy complicada, tratando de pagar los alquileres de 2024 con los salarios de 2011. Pero la demanda de unidades de alquiler es insaciable. Esta situación ha llevado a una crisis de vivienda donde la gente no puede permitirse comprar ni alquilar, y muchos se sienten atrapados. Además, el gobierno no ayuda. Políticas gubernamentales como apalancamiento negativo benefician a los inversores y especuladores inmobiliarios. Esta política hace que si tienes una casa que estás alquilando y los costos de mantener esa casa, como la hipoteca, los impuestos y las reparaciones, son más altos que el alquiler que estás cobrando, puedes deducir esa pérdida de tus ingresos a la hora de pagar impuestos. Esto ha hecho que aumente la inversión extranjera en el mercado inmobiliario australiano y los precios hayan subido aún más. También otras reglas que limitan el tipo de viviendas que se pueden construir en ciertas áreas o que requieran un largo proceso de aprobación antes de que se pueda comenzar la construcción, puede reducir la cantidad de nuevas viviendas que se construyen. Cada vez que alguien intenta alquilar un apartamento en Australia, se enfrenta a decenas, si no cientos, de otras personas que también quieren ese mismo lugar. Las filas para visitar los apartamentos pueden dar la vuelta a la manzana, y al final del día, los inquilinos están peleando simplemente por un lugar donde vivir, dormir y llamar hogar.
Por ejemplo, una persona contó que otras 100 personas solicitaron el mismo apartamento que ella y las entrevistas fueron agotadoras. La competencia es feroz y muchos recurren a grupos de Facebook para buscar opciones, pero la situación sigue siendo muy difícil. El sueño de trabajar duro para tener una vida cómoda se está desvaneciendo lentamente y los australianos honestos y trabajadores se sienten desesperanzados. Entonces surge la pregunta: ¿por qué el sector inmobiliario está tan fuera de control? Muchos señalan a la inmigración como el principal culpable. Esta semana el gobierno admitió que el sistema migratorio no funciona y necesita una revisión masiva desde el 2022-2023. En este tiempo, Australia recibió casi 740.000 inmigrantes, más que en cualquier otro año en la historia moderna del país y 200.000 más que los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. El impacto de este gran aumento de la inmigración es claro: más demanda de viviendas con la misma oferta, resultante en precios más altos. Los economistas y analistas creen que la inmigración ha afectado especialmente al mercado de alquiler. La mayoría de los inmigrantes que llegan a Australia tienen visas temporales y el 70% de ellos son inquilinos. Este impacto se siente con fuerza en los suburbios con alta concentración de inmigrantes. Por ejemplo, el sureste de Melbourne y el suroeste interior de Sydney han experimentado aumentos del 18% en los alquileres en el último año. Además, los inmigrantes suelen estar dispuestos a compartir su vivienda con más personas para ahorrar dinero, lo que les permite pagar alquileres más altos que los locales, y esto ha llevado a un aumento en las tarifas de alquiler de bienes raíces que no se había visto en décadas en Australia. Sin embargo, en cuanto a la compra de viviendas, el argumento de que los inmigrantes son los principales responsables del aumento de los precios es bastante débil. De hecho, la tasa de inmigración en Australia ha disminuido en la última década y está en línea con los promedios históricos. La gran diferencia radica en que, aunque la inmigración ha seguido creciendo junto con la población, la construcción de nuevas viviendas ha disminuido significativamente. El costo de construir una nueva casa sigue aumentando y en 2023 se completaron solo 170.000 viviendas, la cantidad más baja en una década. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La combinación de una alta demanda de viviendas, impulsada tanto por la inmigración como por el crecimiento natural de la población, junto con una oferta insuficiente de nuevas viviendas, ha creado una tormenta perfecta en el mercado inmobiliario australiano. El costo de los materiales de construcción ha subido, y la falta de mano de obra en la construcción también ha contribuido a retrasar la finalización de nuevos proyectos de vivienda. Todo esto, sumado a las políticas de planificación y urbanización, hace que se retrase la construcción de nuevas viviendas. El problema se complica aún más con las bajas tasas de interés en los últimos años, que han facilitado que la gente obtenga préstamos hipotecarios y compre propiedades, elevando aún más los precios. Desde 1966 la cantidad de viviendas construidas en Australia en relación con su población ha ido disminuyendo. En el año 2000, esta tendencia empeoró notablemente, causando una gran escasez de viviendas que todavía se siente hoy en día. Una de las principales razones de esta disminución en la construcción de viviendas es la cultura. Los australianos prefieren vivir en áreas suburbanas. Los suburbios son áreas residenciales que se encuentran en las afueras de las ciudades principales. A diferencia de las zonas céntricas de las ciudades, que tienden a tener edificios altos y densamente poblados, los suburbios están compuestos principalmente por casas individuales con más espacio entre ellas. Es como vivir en un barrio tranquilo con más casas con jardín y menos edificios altos. Esta preferencia lleva a que las ciudades se expandan hacia las afueras, ocupando más terreno, en lugar de crecer hacia arriba con más edificios altos y densos. Por ejemplo, las ciudades como Sydney y Melbourne tienen alrededor de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es bastante bajo si lo comparamos con otras grandes ciudades occidentales. Londres tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Múnich 4.400 y Ámsterdam 3.600. Esta diferencia es significativa y muestra que las ciudades australianas están entre las menos densamente pobladas del mundo. Muchos australianos creen que vivir en los suburbios es ideal para formar familias y tener comunidades seguras.
Además, Australia tiene mucha tierra deshabitada, lo que en teoría permite seguir construyendo hacia afuera y mantener esta expansión suburbana. En teoría, Sydney podría añadir 280.000 viviendas en sus nuevas áreas de crecimiento. Sin embargo, aunque esto suena muy bien en teoría, en la práctica hay problemas. Uno de los principales es el fenómeno NIMBY, Not in my backyard, o no en mi patio trasero, donde las personas se oponen a que se construyan nuevos desarrollos, como edificios o viviendas, cerca de donde viven. No quieren que esos proyectos se realicen en su vecindario porque temen que afecten a su calidad de vida. Aunque Australia está pasando por una crisis de vivienda extrema, en marzo de 2024 se registró el número más bajo de aprobaciones de viviendas independientes desde 2012. Estas no son grandes torres de apartamentos, sino casas unifamiliares suburbanas. La fuerte oposición de las comunidades y la burocracia del gobierno resultan en tiempos de aprobación muy largos para los nuevos desarrollos de vivienda. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, recibir una aprobación para construir una casa unifamiliar toma un promedio de 111 días. En Liverpool, este tiempo se dispara a 288 días. Si comparamos esto con Texas, donde normalmente se tarda menos de una semana, vemos una gran diferencia. Estos largos tiempos de espera han hecho imposible que el gobierno alcance sus objetivos de construcción de viviendas. De hecho, Australia está construyendo muchas menos viviendas de las que realmente necesita. De hecho, se espera que construya un 40% menos de viviendas de las que se necesitan para cumplir con los objetivos del gobierno para ofrecer viviendas a precios accesibles. El bajo número de aprobaciones para construir nuevas viviendas ha creado una falta de terreno disponible para la construcción. Esta escasez artificial hace que los precios del suelo suban, ya que hay menos terreno disponible para comprar y desarrollar. Desde 2020 el valor de las viviendas ha aumentado 3 veces más que el de los apartamentos. La tierra se está convirtiendo en un recurso muy escaso, lo que dificulta aún más el desarrollo, ya que es cada vez más costoso adquirir y desarrollar terrenos de manera económica. Esta escasez de terrenos beneficia a los propietarios actuales, ya que aumenta el valor de sus propiedades. Sin embargo, esto tiene un gran impacto negativo, especialmente en los jóvenes. Las tasas de propiedad de vivienda entre los jóvenes han disminuido un 25%, en comparación con solo el 8% para la población general. Este problema de acceso a la vivienda afecta de manera desproporcionada a las generaciones más jóvenes, que encuentran cada vez más difícil convertirse en propietarios de viviendas. Además de la inmigración y el desarrollo insuficiente, otro elemento crucial en la crisis de la vivienda en Australia son las políticas fiscales. Todo se remonta a los años 30, cuando Australia enfrentaba una grave escasez de viviendas y buscaba incentivar la inversión en propiedades de alquiler. Con este objetivo en mente, el país introdujo la medida que te comentamos antes, conocida como apalancamiento negativo. Básicamente, esto permite a los inversores compensar las pérdidas de una propiedad de alquiler con sus propios ingresos. Por ejemplo, si alguien gana $100.000 al año y pierde $10.000 en su propiedad de alquiler, puede deducir esos $10.000 de sus impuestos personales. Esta medida es bastante particular. De hecho, de todos los países miembros de la OCDE, solo Nueva Zelanda y Japón tienen políticas similares. En los años 80 el gobierno intentó modificar las reglas que permiten el apalancamiento negativo, pero hubo una respuesta tan negativa y fuerte por parte del pueblo que tuvieron que dejar las cosas como estaban. Al mismo tiempo, durante los años 80, el gobierno eliminó los controles sobre las tasas de interés, lo que facilitó que los australianos obtuvieran préstamos para comprar viviendas. Esto aumentó aún más el atractivo del apalancamiento negativo, ya que la gente podía utilizar la deuda para invertir en el mercado inmobiliario. Pero eso no es todo. Además de sus fondos de jubilaciones regulares, los australianos pueden incluir propiedades inmobiliarias en sus cuentas de jubilación llamadas super. Estas cuentas, parecidas a las cuentas IRA de Estados Unidos, ofrecen ventajas fiscales considerables. Por ejemplo, cuando compras una propiedad a través de un super, el impuesto sobre la renta aplicable se deduce al 15%, que es mucho menos que las tasas impositivas estándar.
Pero hay más. En un esfuerzo adicional por hacer atractiva la inversión inmobiliaria, el gobierno australiano decidió en 1999 reducir a la mitad el impuesto sobre las ganancias de capital que se obtenían de la venta de bienes raíces. Si esa propiedad se encuentra dentro de una cuenta de jubilación súper, el impuesto se reduce aún más, al 10%. Estas políticas fiscales hacen de Australia una excepción en comparación con otros países, ya que muy pocos ofrecen un régimen tan favorable para los inversores inmobiliarios. Sin embargo, mucha gente ha criticado estas medidas. Se argumenta que benefician principalmente a los propietarios mayores y a quienes ya poseen propiedades, fomentando la especulación en el mercado inmobiliario. Se estima que entre el 50 y el 80% de todas las propiedades de inversión generan pérdidas. Es decir, los gastos superan los ingresos de alquiler, pero los propietarios pueden deducirse estas pérdidas para reducir los impuestos a pagar. Cuando muchos inversores hacen esto, el resultado es una disminución significativa en los ingresos fiscales que el gobierno recibe cada año. Estos ingresos son esenciales para financiar servicios públicos como la educación, la salud y la infraestructura. Estas políticas tienen un costo significativo para los contribuyentes, estimado en casi $8.000 millones al año. La estrategia a largo plazo de estos inversores se basa en la expectativa de que el valor de la propiedad aumentará con el tiempo. En mercados inmobiliarios que históricamente han visto incrementos en los precios, esta puede ser una apuesta razonable. Si la propiedad se aprecia suficientemente, al venderla las ganancias podrían no solo cubrir las pérdidas acumuladas, sino también proporcionar un beneficio que cualquiera de nosotros querría. Este enfoque económico ha desencadenado un problema notable en Australia: la inclinación excesiva hacia inversiones en activos no productivos como los bienes raíces ha dejado de lado otros sectores vitales para la innovación y el crecimiento económico. Debido a esto, el crecimiento de la productividad en Australia ha visto una desaceleración notable en las últimas décadas. Entre 2010 y 2020, el crecimiento anual promedio de la productividad laboral fue solo del 1,1%, una cifra bastante inferior a la de periodos anteriores. Esta desaceleración se debe principalmente a la falta de inversión e innovación en áreas económicas que no están relacionadas con la minería o los servicios. La mejor manera de comprender la poca innovación en Australia es mirar su inversión en investigación y desarrollo, I+D, comparada con su Producto Interior Bruto. El gasto en I+D fue solo del 1,7% del Producto Interior Bruto, considerablemente menor que el promedio de la OCDE, que es del 2,4%. Países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido invierten un porcentaje mucho mayor en I+D. Debido a que Australia no ha invertido lo suficiente en nuevas ideas y tecnologías, el dinero y el valor económico que cada persona tiene en el país no ha aumentado en los últimos 10 años. Esto se traduce en que los salarios y las perspectivas laborales se están deteriorando mientras que el costo de vida continúa en aumento. La pregunta surge: ¿quién está perdiendo aquí? La respuesta son los trabajadores australianos. Cuando se analizan los impuestos, se hace evidente que Australia ha decidido priorizar la inversión en propiedades sobre actividades económicas más productivas. Los impuestos sobre la renta en Australia son más altos que en casi todos los países de la OCDE, con excepción de 3, y los impuestos corporativos siguen la misma tendencia. Además, los impuestos a las pequeñas empresas en Australia son considerablemente más altos que en países como Canadá. Este enfoque fiscal ha hecho que el gobierno esté ganando mucho dinero de los impuestos que la gente y las empresas pagan sobre sus ganancias cuando venden las casas, pero no tanto de los impuestos sobre la propiedad. Esto refleja un sistema que favorece la especulación inmobiliaria por encima del trabajo duro y la creación de empresas productivas. Y solo aquellos que ya tienen propiedades pueden beneficiarse, lo que hace que el sistema económico sea injusto para los demás. A lo largo de las últimas décadas, varios gobiernos han intentado abordar estos problemas, pero el mercado inmobiliario ha seguido creciendo sin control. Desde la época de Paul Keating, que vio un modesto aumento en los precios de la vivienda y un periodo de modernización y crecimiento económico,
hasta los mandatos más recientes de líderes como John Howard, quien presenció el mayor aumento en los precios de la vivienda en la historia moderna de Australia, pasando por varios presidentes hasta llegar ahora con Anthony Albanese, quien ha visto un aumento masivo en los precios durante su mandato. La verdad es que el problema de la vivienda en Australia va más allá de los partidos políticos y ha estado presente durante muchas décadas, mostrando que es una crisis muy arraigada y profunda. Para solucionar este problema necesitamos cambiar algunas de las reglas que hacen que sea tan difícil ganar dinero con las propiedades y hacer más cosas para ayudar a las empresas a crecer y crear empleos, reducir los impuestos sobre la renta para los trabajadores, eliminar el apalancamiento negativo, disminuir los beneficios que se obtienen al vender propiedades o inversiones a un precio mayor al de compra y reducir la burocracia para fomentar más desarrollo y educación. Solo así se podrá cambiar el curso de esta situación. La política será la herramienta crucial para lograr estos cambios, y los ciudadanos serán la clave para impulsar estas transformaciones. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.